¿Qué tal? Ya estamos en Wine Drops y hoy vamos a ver las barricas. Vamos a ver cuál es la historia, vamos a ver cuál es el origen de hoy en día de las maderas, vamos a ver el tostado de las maderas y cuál es el carácter aromático de este tostado. Primero, vámonos con la historia. La historia nos dice que los celtas fueron los primeros que hicieron las barricas. ¿Para qué las hacían? Para fermentar cerveza. Cuando los celtas conocen a los fenicios, se dan cuenta que transportan el vino en ánforas. Los fenicios ven las barricas y les gustan. ¿Por qué? Porque las barricas son mucho más resistentes, no se rompen fácilmente como las ánforas y aparte el transporte en el mar es mucho más sencillo. El líquido va mucho más acogido dentro de la barrica. Lo importante de las barricas es que llegan a toda Europa y dentro de esto empiezan a plantar árboles que se llaman robles en toda Europa. Esto mismo pasa en América. En América tenemos también robles, aunque hay una diferencia ligera entre los robles de Europa y los robles de América. Unos son unas especies en América que se llaman Quercus alba y en Europa son otro tipo de especie que se llama Quercus petrea. El Quercus petrea que es en Europa puede estar en varios países, en Francia, en España, en Rusia, en Italia, puede estar en Austria, inclusive en Hungría, que son de las barricas más queridas hoy en día por su característica aromática. En Estados Unidos tenemos muchos lugares donde tenemos barricas y ahí el Quercus se llama Quercus alba. El Quercus alba está en Missouri, está en toda la zona de Virginia, todo el este de Estados Unidos. La gran diferencia entre el Quercus alba que hay en América y el Quercus petrea que hay en Europa es el tamaño del grano. ¿Qué es el tamaño del grano? La molécula con la que está hecha la barrica. En América el grano es gordo, en Europa el grano es fino. Entonces la característica aromática y gustativa va a ser diferente con esto. Cuando tenemos una duela, esto es una duela de una barrica. Si se fijan, esta duela es ancha y esta duela es estrecha. Esta duela tiene que ser ancha porque se confecciona para barricas altas, como las botas jerezanas o las botas que se utilizan en Oporto. Son de altura más o menos de unos 50, unos 60 metros de altura. Y luego tenemos unas barricas que son duelas más estrechas. Si se fijan, las duelas aquí son más delgaditas. Pero ¿qué pasa? Que característica aromática es diferente en cada una de ellas. Y aquí vamos a tener también tres tostados. El tostado es muy importante dentro de las barricas. Tenemos un tostado muy sutil, que es un tostado que le llamamos ligero, un tostado que le llamamos medio y un tostado que le llamamos intenso. Cada una de las barricas se tuesta por dentro a cómo quiere el comprador la barrica. Si tú quieres una barrica poco tostada como esta, te va a generar aromas típicos de la barrica, que van a ser las notas avainilladas o esas notas de coco muy elegantes que nos gustan a todos, porque las vainillas son elementos con los que confeccionan los perfumes de todas las chicas. Entonces por eso nos gustan tanto esas notas aromáticas a vainilla. Cuando estamos en América es mucho más perceptible la nota a coco por la especie de roble. Y cuando estamos en Europa es mucho más perceptible la vainilla. Entonces siempre van a encontrar cocos en América, vainillas en Europa. Una de las cosas interesantes es que el tostado nos genera también componentes aromáticos del quemado de la barrica. Y ese quemado de la barrica nos genera componentes como de azúcar quemada. Al fin y al cabo es celulosa, que es un azúcar en cadena larga, y esa celulosa nos da un recuerdo del azúcar quemada. Por eso, mientras más tostemos una barrica, más el detalle de azúcar quemada, y de ahí vienen después los maridajes. Cuando yo tuesto poco una barrica, voy a tener aromas de vainilla y especias. Cuando la tuesto medianamente, que es un tostado medio, le llamamos nosotros, la barrica sufre un poco más, pero me da otro tipo de aromas como los aromas de frutos secos. Y cuando tuesto mucho una barrica, casi hago una capa protectora que no deja extraer los compuestos aromáticos de la barrica misma, pero sí me da los aromas que están en el tostado, que son como el chocolate, como el café, como los toffees. Entonces, depende el tipo de barrica y el tostado de barrica, es el carácter aromático que voy a tener en mi bebida, ya sea un ron, ya sea un whisky o ya sea un vino. Entonces ya saben que escogiendo las barricas también doy carácter aromático. Así que sigan en nuestras redes para mucho más información de barricas y de todo el mundo de los vinos y los destilados. Y suscríbanse a nuestra página, Jesús Díez. Nos vemos a la siguiente.